¿Todo bien? No hay problema, no hay problema. Bueno, en esta nochecita vamos a cerrar con la sesión 2 de la serie 3 y que tiene un final interesante que tiene que ver con detectar algunas cosas que a lo mejor han influenciado nuestra vida, queriendo o sin querer. Yo quería que antes de arrancar pensemos en esto. La Biblia habla de que el enemigo es padre de mentira, ¿sí? A ver si me sale más o menos la letra. La mentira, cuando es creída, cuando es aceptada como verdad, genera oscuridad, ¿sí? Tinieblas. Cuando la mentira genera oscuridad, uno ya no sabe qué decisiones tomar y termina siendo esclavo. Por lo general, cuando uno va viendo los ejemplos de la Biblia, va viendo aún las cartas del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, Pedro y los demás escritores van hablando de la luz del Señor, de la verdad del Señor, de que ya uno tiene que cambiar su forma de pensar, de vivir, lucha contra esto. Hay ciertas cosas que uno las ha creído por tiempo, que las tiene como si fueran pilares en su vida, porque las aprendió de chico, porque las aprendió por experiencia, porque se la dijeron, porque las asimiló así. Esto tiene mucho que ver a veces con nuestra propia opinión, y cuando uno acepta como verdad una mentira, genera oscuridad. La oscuridad hace que uno no tenga claridad de esas cosas que pasan adentro nuestro, de las decisiones que uno toma. Como dice el Proverbio 4:19, el que camina en oscuridad no sabe ni siquiera con qué se tropieza. Y la oscuridad termina trayendo esclavitud, hace que uno ya no sea dueño de ciertas acciones o de ciertas áreas de su vida, sino que termine reaccionando o respondiendo a algo que nos domina. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús también dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, la verdad del Señor nos ayuda a cambiar y a revertir esas cosas que nos ha estado el enemigo engañando, a veces en la forma de pensar, a veces en la cultura que nos rodea, a veces en cosas que hemos creído. La verdad de Dios no solamente nos ilumina, sino que rompe las cadenas de la mentira. Como consecuencia, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como consecuencia de la verdad de Dios, de su luz, uno recibe, a través de Jesús, libertad, ¿sí? Jesús dijo: si el Hijo los liberta, van a ser verdaderamente libres. Esto parece ser muy sencillo y parecen ser opuestos, pero tiene mucho que ver con la fe en la palabra de Dios. Por lo general, uno lee la palabra de Dios y dice: qué linda que está, qué bueno, uy, esto es lo que yo necesito, pero a veces solamente queda en lo que uno leyó, en lo que uno está de acuerdo, en lo que uno reconoce que es para uno, pero solamente la fe hace que esa verdad termine anulando esa mentira que estuvimos creyendo por mucho tiempo. Esa verdad nos ilumina y hace que esas cosas que a veces nosotros teníamos como común y normal, ya no sean comunes y normales, sino que iluminadas por la luz del Señor, uno tome buenas decisiones. Dice San Juan 3, el que hace sus obras, sus acciones en Dios, no le tiene miedo a la luz porque no tiene nada que esconder. Esa libertad que trae la verdad y la luz del Señor, que uno la acepta por fe, nos hace libre de esas cosas que nos esclavizan y a veces nosotros ni nos damos cuenta. Yo quería que al cerrar esta última partecita de la serie 3, podamos cerrar los ojos un instante y pedirle al Señor que su verdad ilumine nuestro interior y pueda traer libertad en esas áreas donde a veces estamos atados, bloqueados, esclavizados. Hoy vamos a cerrar esta parte donde se nos habla de cómo la influencia de este reino de las tinieblas tantas veces bloquea,
planes que Dios tiene para con nosotros. Señor, en esta nochecita fresca, yo te doy gracias por cada uno de los amigos y hermanos que podemos estar reunidos en tu nombre. Señor, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, sino que estamos buscando en tu palabra esos consejos, esa dirección, esas enseñanzas que nos ayudan a vivir mejor esta vida que nos has dado en Cristo Jesús. Señor, que en esta noche nos ilumines, tu verdad pueda, Señor, contrarrestarse y contraponerse a esas mentiras que a veces creemos sin darnos cuenta. Y Señor, que el efecto maravilloso de tu palabra nos traiga libertad. Señor, bendecí nuestras vidas en esta noche. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la parte final de las influencias que genera el enemigo sobre todas las personas. Y solamente repasamos que habíamos hablado acerca de las influencias demoníacas. Si seguís leyendo los mates con Dios, la semana que viene te va a tocar leer lo que le pasó al rey Saúl. El rey Saúl empezó a tomar malas decisiones y comenzó a sentir que había una influencia de un espíritu malo que lo atormentaba. Quizás con esa palabra atormentar se definen un montón de cosas que sería difícil explicarlas con muchas palabras. Alguien que la vida se le complicaba cada vez más. Y tristemente hay muchos creyentes que por haber abierto ciertas puertas, por haber sido a veces perezosos en ciertas áreas de su vida, haber permitido otras o haber minimizado este poder del reino de las tinieblas, se han metido en situaciones donde situaciones provocadas por el enemigo, ahí dice abrir las puertas a una influencia maligna, hace que personas puedan ser afectadas, molestadas, percibiendo presencias extrañas, voces, sombras, y teniendo sueños y pesadillas extrañas. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:27 que no tenemos que darle lugar al diablo. Está claro que si un creyente le da lugar al diablo, éste lo toma. Simplemente para que entendamos esto, ¿se acuerdan cuando Satanás le pide permiso a Dios para tocarlo a Job? Satanás reconoce, lo tenés cercado, yo no lo puedo tocar. El tema es, ¿qué pasa cuando el propio cristiano abre la tranquera? Cuando el cerco que Dios tiene, como dice el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasa cuando nosotros voluntariamente abrimos ciertas puertas? Bueno, empezamos a sufrir algunas consecuencias. Y ahora, viene la última de los ataques del enemigo, que lo habíamos repasado, algo así, que tiene que ver con la posesión. Esto ya no es para los creyentes, sino para aquellos que, quizás por pactos o por pactos que han hecho los padres, sufren algo de lo que la Biblia enseña como estar poseído o endemoniado. El diablo ejerce dominio sobre estas personas porque la voluntad está manejada por los demonios. Dice, por supuesto, un verdadero creyente no puede estar poseído porque Satanás solo posee a quienes están en su reino, ¿sí? Habíamos leído esos versículos, somos templo del Espíritu Santo y el templo no tiene dos dueños, o el reino del Señor no da lugar para que el enemigo venga a poseer. Yo no sé si recuerdan, esto es lo que vamos a ver hoy, no sé si recuerdan una de las frases que contó Jesús, porque los religiosos de la época jamás habían visto que alguien con tanta autoridad echara fuera un demonio, con una palabra, con una orden. Y entonces los religiosos empezaron a decir, bueno, seguramente echa fuera los demonios porque él viene de parte del reino del enemigo. Entonces el Señor empieza a hablar y empieza a contar algo que es el ejemplo de la casa desocupada y limpia. No sé si se acuerdan. Entonces el Señor Jesús dice, cuando una persona es poseída por el enemigo, por un demonio, y es liberada, el demonio se va lejos, y al tiempo dice, bueno, voy a volver como está mi casa, donde yo vivía antes. Y cuando llega, la encuentra barrida, arreglada, pero vacía. Entonces, ¿qué hace? Va y busca a 7 espíritus peores y vuelven a habitar en ese lugar. Algunos dirán, che, pero hablar de esto esta noche voy a tener sueño. No, tranquilo. Son cosas reales
que la Biblia habla, de las cuales estamos protegidos y de las cuales tenemos que tener seguridad y confianza en lo que dice la palabra de Dios, porque así como existe el reino de las tinieblas, existe el reino de la luz y Dios es mucho más poderoso. La luz siempre vence a las tinieblas. Lo cierto es que en esa ilustración que contó Jesús, el tema está en que la casa, aunque esté limpia, sigue estando vacía. Cuando uno como creyente cree en Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir a nuestra vida y ya nunca más está vacía. ¿Sí? El enemigo no puede entrar donde el Señor habita. Bueno, hasta... Sí, diga. Sí. Abrirle puertas. Ujú. Bueno, es interesante la pregunta, es lo que viene ahora. Rápidamente vemos esto. Y vamos a abrir esta ventanita que nos abrió recién Maricel, que tiene que ver con que, bueno, la meta de Satanás es enceguecer a la mente de los incrédulos y destruir el testimonio de los creyentes. Esto es fundamental. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, dice que Dios de las tinieblas al principio dijo sea la luz, y que el Señor hizo lo mismo en nuestro corazón que hizo en el planeta. Dijo sea la luz y a nosotros nos resplandeció la luz de Jesús. Pero habla de que el enemigo tiene enceguecido, como si fuera con una cortina gruesa, a los que no creen para que no puedan creer. La única forma de que ellos crean es cuando el Espíritu de Dios quita ese velo. Así pueden ver lo que hasta hoy no ven. Ahora uno dirá, pero ¿por qué hay gente que es tan terca, tan dura, que por más que vivieron esto y lo otro, parece que nunca van a creer? Y a veces el Señor utiliza cosas tan sencillas como tu testimonio, como tu palabra, como el Evangelio de la Salvación con tu propia voz, que hace que el Espíritu de Dios corra un velo, le ayude a ver lo que hasta ahí no había podido ver. Ahora, para que como hijos de Dios seamos testigos, el enemigo también se opone a eso, y mientras enceguece a la humanidad, por otro lado trata de afectar el testimonio de los creyentes. Cosa que, si yo hablo de un Dios de amor y tengo broncas, si yo hablo de un Dios que trae libertad y soy preso de un montón de cosas que me hacen daño, si yo vivo una vida que no tiene nada que ver con lo que Dios espera de mí, mi testimonio es poco creíble. Y aunque yo predique el poder del Evangelio, no tiene la efectividad de que esta herramienta refleja lo que está diciendo. Es una incoherencia más de tantas cosas. Saben que el Evangelio a veces está escondido a las personas, no tanto porque no se sepa la historia de la cruz, sino porque no han tenido a nadie que lo cuente con el respaldo de su vida. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra vida. Bueno, ¿hasta qué grado entonces somos vulnerables a los ataques de Satanás? Primero, debemos reconocer que la posibilidad de ser tentados, acusados y engañados es una realidad continua, ¿sí? La Biblia habla de que uno tiene que estar atento y cuidado porque uno también puede caer. Eso es para todos. Segundo, el hecho de que podemos ser influenciados por el diablo es una realidad si es que le damos espacio. Esa es la razón por la que Pedro aconseja, practiquen el dominio propio, y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Una aclaración, muchas veces uno llega a pensar que lo que te está pasando solamente a vos. No es así. Que esos pensamientos, que esa opresión, que esas mentiras, que esos sub y bajas, no, esto me está pasando solamente a mí, se ve que esto no es para mí, mentira. Todos nuestros hermanos están sufriendo lo mismo y el consejo es, tengamos paciencia, dominio propio y mantengámonos alerta y resistiendo con toda firmeza en la fe. Tercero, es posible que le demos hasta cierto grado de control en nuestra vida en caso de que cedamos a repetidas veces a la tentación y creamos sus acusaciones y sus mentiras. Satanás no puede hacer nada respecto de nuestra posición en Cristo, lo que somos en Él. Somos hijos de Dios y esto es para siempre. Pero sí logra hacernos creer que no es verdad. Y así que vamos a vivir como si eso no fuera. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuántos esclavos siguieron viviendo como esclavos cuando ya la esclavitud estaba prohibida y abolida? Porque simplemente no lo sabían. A veces como hijos de Dios, si seguimos repitiendo errores pensando de que jamás vamos a salir de eso,
cuando la palabra de Dios dice que aún en esas cosas somos más que vencedores. Finalmente, nunca podemos ser la posesión de nadie más que del Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando creemos en Jesús, Él nos sella con su Espíritu Santo y que hemos sido comprados y adquiridos, dice 1 Pedro 1, 18 y 19, por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. Así que Satanás no puede tocarnos ni modificar lo que somos en Cristo. Quiero que ahora nos centremos en esto y tiene que ver con esta pregunta que nos hacían. Renunciar al ocultismo y a la idolatría. Dios ha puesto en cada uno de nosotros la capacidad de ponernos en contacto con el mundo sobrenatural para que podamos tener comunión con Él mismo. Sin embargo, hay dos mundos sobrenaturales, lo decíamos al principio, el reino de las tinieblas dominado por Satanás y el mundo de la luz dominado por Dios. Desde que la raza humana cayó en pecado, nosotros podemos estar en contacto con cualquiera de esos mundos sobrenaturales. Parece como que estamos en las crónicas de Narnia, pero tiene que ver con que, ¿por qué te parece que por lo general en las entradas de la mayoría de las ciudades, y Rafaela no es la excepción, hay gente que no tiene tanto que ver con su nivel intelectual, que va y le prende velitas al Gauchito Gil, le deja una botella, se queda charlando un ratito? ¿Por qué? Que uno dirá, bueno, pero este muchacho se ve que es ignorante, no aprendió nada, y tiene un título universitario, tiene buena profesión, pero hace ciertos pactos y ciertas promesas y por las dudas toca bocina cuando pasa por un altar del Gauchito Gil. ¿Por qué no vaya a hacer que te pase algo si vos no tocas bocina? Y uno dirá, ¿por qué? Es que todo ser humano tiene una inclinación porque fuimos hechos por Dios, a su imagen y semejanza. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y tenemos ese espíritu principalmente para poder comunicarnos con Dios. Dios nos hizo para que tengamos comunión con Él. Pero también espiritualmente podemos acceder, si elegimos el lugar incorrecto, a ese reino de las tinieblas que muchas veces se disfraza como algo bueno. Habíamos dicho la vez pasada y lo vamos a ver, cómo a veces todo el reino de las tinieblas viene camuflado como si fuera del reino de la luz. Es interesante que aún en algunos programas de radio, que en algunos programas de televisión después de las 10 de la noche, vas a encontrar cosas. Uno escucha lo de la Iglesia Universal y decís, lees un versículo, pero tenés que pasar por el Valle de la Sal y tenés que tocar el manto de la descarga y tenés que hacer la promesa de esto y te van a traer aceite del Monte de los Olivos y uno dice, pero ¿cómo es esto? Y lo apoyan con un versículo. Entonces uno se va a dar cuenta de que, como dice la palabra de Dios, el reino de las tinieblas le encanta camuflarse como reino de la luz. Por eso, muchos de los hechiceros o curanderos tienen una virgencita, tienen una Biblia, tienen una cruz, tienen la herradura, tienen un Gauchito Gil. Vos decís, ¿pero qué? Esto es como un menú a la carta. Uno elige. Es como que el enemigo siempre trabaja mezclando todo. ¿Eh? Como los políticos, dijera acá mi amigo, es que más de algún político también está metido en todo eso. Ahora, fíjense este versículo, y esto tiene que ver con lo que decía Maricel, cómo a veces como cristianos podemos ingenuamente abrir ciertas puertas al enemigo. Si has tenido contacto con espiritistas, hechiceros, curanderos, parapsicólogos o religiones falsas, ahí hay muchas cosas que tienen que ver con cosas que vienen importadas de Oriente, en especial de India. Si alguna vez te toca ir a India vas a darte cuenta que es uno de los países más injustos y más perversos que existen. Donde hay gente que se muere de hambre en la calle y como es de la última casta, lo mejor que le puede pasar es reencarnarse para después subir un par de escalones si hizo las cosas bien. Quiere decir que hay personas que nacen, viven y mueren con un velo acá que les hace decir, lo mejor que me puede pasar es morirme, no puedo hacer nada para cambiar. Es tristísimo. O alguno que nació en una casta más alta que dice, bueno, ahí me toca heredar lo que hice en antiguas vidas. Bueno, ni hablar que los números no dan para que el tema de la reencarnación exista. Pero los espiritistas creen en esto. Si lees en esta noche, por ahí, una historia que contó el Señor Jesús en San Lucas 16, 19, cuenta la historia del rico y Lázaro. Es algo interesante porque estamos en una de las capitales sudamericanas del espiritismo, eso es Rafaela. Y mucha gente que vos conocés practica el espiritismo. Entonces alguno dirá, pero ¿en qué cree esta gente? ¿Cómo es esto de que por ahí tienen sesiones secretas que se comunican con los espíritus de los muertos? Es interesante que en esta historia el Señor Jesús corre
el velo de lo eterno, de lo que no se ve, y con lujo de detalles explica de que hay cosas que no son permitidas. Dice 16, 19 de Lucas, que había dos personas, uno era un rico, todos los días hacía fiesta, y que en la puerta de este hombre rico había un hombre que se llamaba Lázaro, que era muy pobre, tan pobre que comía de lo que tiraban a la basura, de los banquetes del rico, y que venían los perros y le lamían la llaga. Lo cierto es que muere Lázaro y es llevado junto con Abraham. Es algo interesante porque Abraham es llamado el padre de la fe y tiene que ver con un referente de que está en la presencia de Dios. Pero también muere el rico y la Biblia dice que es sepultado. Quizás que a Lázaro ni lo sepultaron. Ahora, ¿cómo son las cosas? Si uno ve las fotos, uno dirá, pobre este hombre, menos mal que se murió, sufrió toda la vida. Y alguno dirá, bueno, ¿cuánta gente debe haber ido al velorio con el féretro mejor que existía en la época de este hombre rico? Lo cierto es que Dios corre el velo y nos ayuda a ver qué pasa del otro lado. Lázaro en presencia de Dios con Abraham y este rico en la antesala del infierno, porque el infierno va a ser habilitado primero para Satanás. ¿Sí? Nadie que hoy se muere se va al infierno, se va a algo que la Biblia llama el Hades, que es como hacer de cuenta que vos hiciste un delito y te llevan a la comisaría, después te van a trasladar a la cárcel. ¿Sí? Y la idea del Hades, la Biblia cuenta de que es un lugar de tormento previo, ya uno está cumpliendo condena. Y este hombre rico mira y lo ve a Abraham y lo ve a Lázaro y dice algo. Es una historia trágica, pero que revela. Hoy un amigo me decía, yo no entiendo cómo Dios es tan bueno, pero a veces es tan justo. Y cómo Jesús vino a mostrar el amor. Yo digo, mirá, yo te digo un dato nomás. Jesús es el más bueno que existió y que existe, pero es el que más habló del infierno. Quiere decir que en su bondad vino a decirnos que uno tiene que hacer cualquier cosa para no ir a ese lugar. Y ese cualquier cosa tiene que ver con creer en Él, porque no hay otra cosa que uno pueda hacer. Pero que uno tiene que esforzarse por librarse de ese lugar de tormento. Es terrible que este hombre rico empieza en su gemido a decir, Abraham, mandalo a Lázaro a que moje con la punta de su dedo en un vaso de agua y venga y al menos me refresque porque estoy siendo atormentado en esta llama. Una cosa trágica. Claro, este hombre rico ya no podía dar órdenes. Y lo que dice Abraham es muy concreto. Acordate que vos recibiste muchos bienes en la tierra y Lázaro muchos males. Ahora él está siendo consolado y vos estás sufriendo. Pero te quiero anticipar algo. Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. Nadie de allá puede pasar para acá y nadie de acá puede pasar para allá. Así que esto quita algo que por tanto tiempo ha estado como una especie de posibilidad o de octogonal de ascenso. Che, si me muero y me voy al purgatorio, ¿qué es esto del purgatorio? Es algo inventado que nos dice la Biblia que es, si no hice las cosas tan bien, en una de esas voy, sufro un poquito, pago algunas cuentas pasadas, me ayudan con la oración los que todavía siguen viviendo y ahí sí haciendo. No, hay dos caminos, no hay un tercero, hay dos puertas, no hay una puertita de escape. Y hay algo más, la Biblia cuenta que entonces lo que dice este hombre rico es, bueno, que vaya alguien a avisarle, yo tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar. Y entonces Abraham dice, bueno, está la ley de Moisés, está la Biblia. Tiene todo para creer. Entonces este rico desesperadamente dice, no, pero si alguien se levanta de los muertos, si alguien resucita y va, toca timbre, entra a mi casa, le habla a mis hermanos, seguramente ellos van a creer. Y Abraham dice, si no le creen a la palabra de Dios, no le van a creer ni aunque uno resucite entre los muertos. Terrible lo que cuenta la palabra de Dios. Lo contó Jesús. Ahora, aparte de todo lo que nos enseña esta parábola, nos enseña que esta especie de conexión con los muertos es mentira. ¿Por qué? Porque imagínate si todos los espiritistas realmente se comunicarían con su tío, con su abuelo, con su hermano, y por no haber creído en Dios se fueron al infierno. ¿Sabés cómo todos los espiritistas caerían de rodillas ante la cruz de Jesús? Porque si realmente alguno se comunicaría con el espíritu de este hombre rico, ¿sabés lo que le diría? ¡Que nadie venga acá! ¡Que todos se arrepientan! Ahora, ¿qué pasa? El medium con quien
se comunica. Sabes que los espíritus demoníacos son engañosos, ¿sí? Y como engañosos saben imitar la voz de alguien, saben los recuerdos de alguien, porque los espíritus no tienen fecha de vencimiento en cuanto a las generaciones. Entonces un medio puede decir, che, ¿querés hablar con tu abuelo? Yo te lo hago venir. Pero yo no estoy hablando con mi abuelo. Estoy hablando con un espíritu engañoso que imita la voz de mi abuelo y hasta me puede tirar datos. Bueno, tiene que ver con algo del reino de las tinieblas. Tiene que ver con una invocación que hasta son engañados los mismos que practican eso. Y entran como en un trance y un espíritu demoníaco habla a través de esta persona. Esto no es nuevo. Fíjense lo que decía la ley en Deuteronomio. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio a un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Las naciones que Israel fue conquistando para heredar la tierra prometida eran naciones que cultivaban y hacían todas estas prácticas. Por eso cuando Israel, como pueblo de Dios, recibe esta ley, una de las advertencias era, no te contagies, no dejes ni una evidencia, ni una estatuita, no preguntes las costumbres de esta gente porque realmente yo los echo de esta tierra porque su maldad llegó al límite, al colmo. Ahora, ¿cuánto engaño que hay en todo esto? Algo más acerca de los espíritus, porque hay toda una idea así de que los espíritus una vez que mueren andan dando vuelta por ahí, quién sabe, hasta que pueden solucionar un tema y subir. 9:27 de Hebreos dice que está establecido para toda persona que viva una sola vez, que muera, y después eso, presentarse delante de Dios. No hay chance de decir, déjame 5 minutos más que arreglo algo. No se puede arreglar nada. Sí, inmediatamente. Sí. Exactamente. Es interesante esto que decís porque, a ver, la palabra muerte significa separación, ¿sí? Cuando uno se muere, el cuerpo se queda. El cuerpo no tiene vida, el cuerpo es la carrocería de lo que somos, nuestra alma y nuestro espíritu. Y ascendemos y vamos a Dios, ¿sí? Ahí es donde se determina lo que la palabra de Dios dice. Si yo creí en Jesús y mis pecados fueron perdonados porque yo me arrepentí de ellos y creí en Jesús, voy a la presencia de Dios. ¿Qué pasa aquel que no lo hizo? Bueno, paga donde fue este hombre rico. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia habla de que en Apocalipsis de que va a haber 2 resurrecciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Pablo le dice a los tesalonicenses es, hermanos, acerca de los que durmieron, porque es una expresión tierna cuando se habla de los creyentes que mueren creyendo en Jesús, les dice, durmieron. Porque les habla como que van a descansar de todo el trabajo y su esfuerzo de fidelidad acá en la tierra, hasta que el Señor siga haciendo su obra acá. Apocalipsis dice, los que durmieron en Cristo son dichosos, sus obras siguen continuando acá en la tierra, lo que sembraron sigue llevando fruto. Ahora, ¿qué pasa? Todo aquel que muere creyendo en Cristo, no es que se queda dormido y está como en un estado inerte así, en el limbo. Estamos en la presencia del Señor, como Lázaro lo cuenta acá, estamos muy conscientes de todo lo que pasa. Como dice Hebreos 11, parece ser un gran estadio donde hay una gran nube de testigos que están mirando cómo jugamos nosotros, nuestro partido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cristo vuelva, la Biblia habla de que cuando Cristo vuelva, lo primero que va a pasar es que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasa? Donde hemos sido enterrados, no importa, Dios no tiene problema de buscar pedacitos de células muertas sueltas, vamos a resucitar y vamos a recibir a todos los que estén vivos cuando Jesucristo venga. ¿Cómo es eso? Entonces es la primera resurrección. Estamos con el Señor, somos resucitados con un nuevo cuerpo y recibimos en el aire al Señor. ¿Sí? No es que nos quedamos dormidos adentro de una tumba y ahí, sino que nuestra alma y nuestro espíritu que están con el Señor reciben un nuevo cuerpo y resucitamos. Ahora, ¿qué pasa?
Dice la Biblia, bienaventurados los que participan de la primera resurrección. Porque la primera resurrección tiene que ver cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si a nosotros nos toca estar vivos para esa época, primero ellos y después los recibiremos al Señor en las nubes, en el aire. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo venga a reinar? Cuando todo el desarrollo de Apocalipsis, que es re interesante, lo que va a terminar pasando es que por 1000 años Jesucristo va a venir a reinar, Satanás va a ser atado, no va a haber engaño. Después de 1000 años, Satanás va a ser de nuevo desatado por un tiempito y va a hacer lo que siempre hace. Engañar, oscurecer, esclavizar. Y va a organizar una gran rebelión de aquellos que nacieron en esa época y no tuvieron la chance de elegir entre lo bueno y lo malo, contra Dios, contra Jesús, que va a reinar en el trono de David. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí es habilitado el infierno. Ahí Satanás, el falso profeta y la bestia y todo lo que cuenta Apocalipsis van a inaugurar el infierno porque fue hecho para ellos. No es el dibujito animado de que Satanás está sentado en un trono. Es el que más va a sufrir en el infierno, porque fue hecho primeramente para él y para todos los que creyeron a su engaño. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia habla, y así termina Apocalipsis, que hay un gran juicio, el juicio del gran trono blanco, donde la gente que murió sin conocer a Cristo, o rechazando a Cristo, va a resucitar para ser juzgada. Por eso la Biblia habla de que esa segunda resurrección va a ser para condenación. Todos los que no creyeron van a participar de ese juicio y no va a haber chance de excusarse, porque la Biblia dice que lo primero que se va a abrir es el libro donde están registrados todos los que hemos creído en Jesús. Es lo que la Biblia llama el libro de la vida. Cuando los discípulos van y liberan demonios y sanan enfermos, vienen contentos a decirle: Jesús, mirá, hasta los demonios nos obedecen. Y Jesús dijo: tengan una mayor alegría porque sus nombres están anotados en el libro de la vida del Cordero. Hay un antiguo himno que decía: cuando allá se pase lista, yo estaré. Qué maravilloso es saber de que nadie puede borrar ese nombre nuestro que fue escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesús como Salvador. Es una obra perfecta la que hizo Jesús. Ahora, volviendo a todo esto, por eso el enemigo sabe que queda poco tiempo y trata de poner toda la carne en el asador para engañar. Y engaña a través de todas estas cosas que veníamos contando. Entonces Dios nos dice esto claramente porque los que practican tales cosas reciben poder, pero del reino dominado por Satanás y del enemigo, que es el enemigo de Dios. Es interesante que toda práctica de hechicería, de curanderismo, de espiritismo, parapsicología, tiene algo de poder. Es un poder engañoso, es un poder que en vez de traer libertad, trae soluciones, pero después esas soluciones terminan siendo mayores problemas. El enemigo nada da gratis. Y todo lo que promete siempre tiene una trampita. Totalmente. Por decir, ¿qué hace que una imagen llore sangre? ¿Qué hace que una imagen hasta parezca que vos sentís una presencia extraña ahí? Pero ¿qué es esto? Estamos hablando del reino de las tinieblas, que no juega. Como que fuera lo más normal y lo más natural. Si realmente Dios permitiera que hablaran con esa persona, sería catastrófico lo que diría esa persona de lo que está sufriendo. Por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando uno empieza a creer esto? Y es interesante estos dibujitos. Dice, si alguien practica estas abominaciones, así lo llama Dios, es algo que realmente... ¿Por qué Dios lo abomina? Por las consecuencias que trae. O sea, Dios nos ama. Y hay ciertos límites que Dios puso, es decir, esto no lo hagas. Y Dios lo aborrece. Oye, pero ¿por qué Dios se enoja tanto con estas prácticas? Por el daño que causan. Porque hace daño no solamente el que lo practica, sino aquel que es seducido por esas cosas. Si alguien practica estas abominaciones o consulta a una persona que las practica y se pone en contacto con el reino de Satanás, se podría decir que es como abrir una puerta en la vida de quien lo hace al reino de él, del enemigo. Acá ilustramos a alguien que no conoce al Señor.
¿sí? Sabe que Dios existe, pero está atado. La idea es que le solían poner a los antiguos presos una bola de hierro y una cadena bien pesada, cosa que a todo lugar donde llevan esa esclavitud. El ser humano en contacto con el reino de Satanás, ese es el dibujito. Luego la persona entrega su vida a Jesús, a Cristo, y quiere hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, el contacto con el reino de Satanás puede seguir vigente todavía porque hay ciertas cosas que no ha renunciado voluntariamente. Y ahí vemos a alguien que se abrió al contacto con Dios, busca a Dios, cree en Dios, pero todavía está ligado a ciertas cosas que nunca las ha renunciado. A ver, estamos hablando de qué va a pasar con San Paoli si quiere cobrar, cuánto te tienen que pagar. Tiene que ver con esto, no lo de San Paoli. Pero al enemigo vos le firmás un contrato o voluntariamente le das permiso para que te ayude. Y él jamás va a querer borrar ese contrato, lo va a querer cobrar hasta el final. Una de las frases de la Biblia es que el enemigo jamás le abre la puerta a sus presos. Nunca. Nunca va a tener compasión, porque todo lo que hace es hurtar, matar y destruir. Bueno, ahora, ¿qué tiene que hacer el creyente que se da cuenta de que hay ciertas cosas que en su relación con Dios, esta nueva vida, todavía lo siguen atando? ¿Se acuerdan que habíamos leído algo en Hechos 8 de ese hombre que practicaba la magia y cree en Jesús cuando Felipe predica? Y después cuando vienen los apóstoles a orar para que reciban el Espíritu Santo, ofrece plata para tener el mismo poder. Y él había creído y hasta se había bautizado. Y no era que su conocimiento de Jesús y el Evangelio él no lo había creído, pero todavía tenía ciertas cosas que Pedro le dice, veo que estás en prisión de oscuridad, en hiel de amargura. Todavía tenía cosas que no había renunciado. Cuando esa persona quiere hacer la voluntad de Dios y aferrarse a la verdad de su palabra, porque creyó en Jesús, recibiendo el amor del Señor, puede que se sienta perturbada con pensamientos engañosos que le impidan disfrutar de la vida abundante que el Señor nos concede. Así que no podrá tener esa comunión fluida con Dios a menos que renuncie, cortando a ese contacto con el ocultismo y la idolatría, cerrándole la puerta al reino de las tinieblas. ¿Sí? Ahí vemos que eso se rompió en el nombre del Señor. Es el símbolo del creyente que se ha desligado de su contacto con el reino de Satanás. Hay personas que dicen, sí, yo fui a un lugar, y eso es lo que hoy preguntabas, yo fui a un lugar de esos, tengo una imagen en mi casa, pero es solo un recuerdo, yo no creo en esas cosas, solamente acompañé a un conocido, le di una mano, esa era una costumbre de mi familia. La Biblia nos dice que Satanás es como un ladrón, y ningún ladrón espera para entrar en la casa hasta que el dueño se dé cuenta, sino que como ladrón aprovecha la oportunidad. Así pasa con Satanás, no espera hasta que lo invitemos para ponerse en contacto con nosotros, él llega cuando menos lo esperamos y menos creemos en él. Por eso el enemigo, cuanto más camuflado pasa, más sigue engañando. Terminamos con esta parte de la sesión 2, que es despojarse de todo vínculo y ocultismo. Poneme Dulce Refugio, en un ratito vamos a hacer una oración con esa canción de fondo. Gracias, amigo. Es el momento en que debes renunciar, rendir y confesar delante del Señor toda relación que hayas tenido con el ocultismo o la idolatría. Trae a la memoria en oración cualquier ritual del que hayas participado, pacto, conjuro, declaración que hayas repetido. Si es que consultaste el futuro a través del tarot o de cosas similares, si fuiste a buscar ayuda en algún curandero, parapsicólogo, cualquier devoción o alguna imagen o objeto religioso o fetichista, si es que conservás todavía alguna literatura de ocultista, cartas astrales, es el momento de tomar la decisión de destruirlos y quemarlos en el nombre del Señor Jesús. La Biblia cuenta que en Samaria, cuando va a predicar Felipe, hicieron en aquella época los libros eran carísimos, porque no había librerías, eran todos escritos a mano, un libro era carísimo. Y cuenta el libro de Hechos que en ciertas ciudades donde llegaba el Evangelio, la gente traía todos sus libros, todas sus imágenes y todas sus amuletos y los quemaban, como diciendo, de esto no quiero saber más nada. Claro, nosotros no podemos ir como pasaba en el pueblo de Israel, agarrar un hacha y partir el gauchito Gil en 4, porque no nos corresponde.
Ahora, si yo tengo un gauchito Gil en mi propia casa, o cualquier otra cosa, que yo sé que una imagen no es nada. La Biblia dice que una imagen tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene una boca y no puede hablar. Si la tenés que mover, la tenés que alzar y moverla, ¿sí? Por eso es tan triste que aún en la fe cristiana esto se haya metido como parte de la tradición, cuando es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano trató de hacerse una imagen de Dios. ¿Qué pasa cuando uno hace una imagen de Dios? Uno parece como que lo tiene a Dios más cerca, que lo puede tocar, que lo puede hablar, que lo puede mirar. Y cuando uno pone su fe, aunque sea un pedazo de yeso, el enemigo aprovecha esa oportunidad para comunicarse, para aprovechar esa puerta que uno abre, porque uno su fe la está poniendo en una imagen. La idolatría fue uno de los pecados que más consecuencias graves le trajo al pueblo de Israel. Ha sufrido tanto el pueblo de Israel que si hoy vas a Israel no vas a encontrar una estampita en ningún lado. Es como que aprendieron la lección, porque realmente sufrieron tanto. Ahora, la idolatría y todo lo ocultista no es que aparece con las consecuencias, es muy seductor, es algo que llama la atención. ¿A quién no le gustaría a ver que te lean la mano para, che, vos querés saber cómo te va a ir el año que viene? ¿Querés saber con quién te vas a casar? ¿Querés saber? ¿Mm? Ujú. Mm, mm, mm. Es interesante lo que dice Susi. A ver, una persona no tiene poder para ver el futuro, saber lo que te pasó o juguetear con eso, pero el enemigo sí. El espíritu va y viene, y un espíritu mentiroso y maligno puede engañarnos acerca de eso. Sí. Ujú. Ah, sí. Mm, mm. Bueno, no, hay dos cosas. Una de lo que dice Fere es cierto. Vieron que eh, el apóstol Pedro dice que en el último tiempo esto se iba a proliferar mucho más. Y lo que es peor, se iban a levantar gente que en nombre de Cristo iba a hacer señales, milagros y cosas así, para tratar de engañar aún hasta los que creen realmente, ¿sí? Por eso está advertido en la Biblia, no tengan nada que ver con eso, si le dicen que vayan a un lugar, no vayan. Ahora, hay algo, cuando alguien realmente se vuelve a eso, y una de las frases, como dice Fer, eh, aparece lo del antiguo proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Quiere decir que, aunque has sufrido como lo que contábamos al principio, alguien que ha sido liberado, ayudado por Dios, pero que no ha decidido voluntariamente seguir al Señor, es como que ha empezado a gustar algo de la gracia de Dios, pero sin decidirse, y después retrocede, su el estado postrero es peor que el primero. Es decir, mm, sí, sí, mm, mm, exacto. Mm, mm,
Mm, mm, mm. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, y fueron las dos cosas seguramente. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Mm, exacto. Mm, mm, claro. Mm, sí, sí. Mm, 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 mm. Puede tirar un pronóstico como médico, pero hasta ahí nomás. Claro, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Verdad que Facu y Sandra? Sí. Sí. Ujú, mm, mm, mm. Bueno, dos cosas. Primero, lo interesante es que Dios nos ha preservado de un montón de cosas que ni nos dimos cuenta. Porque eh, muchas posesiones demoníacas arrancaron porque los padres, en el afán de proteger a sus hijos, los dedicaron. Hicieron pactos, hicieron cosas rarísimas por ignorancia, ¿no? Por un lado, sí, estamos acá porque Dios nos ha protegido. Pero por otro lado, una de las cosas que hace el enemigo, como es mentiroso y trae oscuridad, le encanta remover mucho el pasado, como para seguir haciéndonos sentir culpables, decir, yo todavía te tengo atadito en algunas áreas, ¿no? Por eso es interesante, una de las cosas que, y con esto terminamos, tiene que ver con que Jesús dijo, el que me quiere seguir, 9:23 de Lucas, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese niéguese a sí mismo, más allá de dejar mi egoísmo, mi forma de vivir y entregarme a Cristo, tiene que ver también con la renuncia de todas esas cosas que yo he hecho en el pasado y que a veces fueron inconscientes porque alguien las hizo por mí. ¿Sí? Vieron que cuando uno es menor, el poder lo tienen los padres. O por seguir una tradición. Entonces a veces uno ha hecho cosas, repetido cosas y podemos tener toda la libertad de decir, qué bueno, dice Colosenses 2, todas esas cosas que el enemigo puede usar para condenarnos o para tenernos atados, Jesús las clavó en la cruz, anuló el acta de los decretos que nos acusaba. Sí, 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 sí. Este, eh, sí, sí, y hasta el médico te manda. A ver, hasta el médico. Sí. O le ponemos esta cintita o esto, o lo otro. Si bien es cierto que hay cosas que hasta son culturales y son eh, infantiles, el enemigo se prende de todas esas cosas, ¿no? Entonces,
cualquier oportunidad que tiene el enemigo la va a aprovechar. Lo interesante es saber de que uno está protegido y que uno, si hizo algo consciente o inconscientemente, que todavía el enemigo quiere como reclamar como propio. ¿Saben? Una de las cosas que le pasó al pueblo de Israel cuando heredó la tierra prometida es que había naciones que no se querían ir. Pues dice, no, nosotros nos quedamos acá. Y a no ser cuando se fortalecía Israel, los desalojaba, los echaba y los ponía en su límite. Pero siempre eso estaba ahí como diciendo, esto era nuestro. Inconsciente o inconscientemente, a través de las culpas, los engaños, el enemigo trata de volver a reclamar partes de nuestras vidas que ya no le pertenecen, porque somos de Cristo. Pero sí es interesante, como decíamos, el Espíritu de Dios va iluminando áreas de nuestra vida, y a veces es el Espíritu de Dios el que nos recuerda algo, decir, che, esto hay que arreglarlo. Y es ahí donde uno puede renunciar a eso, decir, Señor, sabes que algunas cosas las hice porque me dijeron, otras porque me llevaron, pero yo quiero decir algo, voluntariamente, ¿qué es tomar la cruz? Es decidir voluntariamente, decir, yo me apego a Jesús, y cuando Cristo murió en la cruz yo estaba ahí con Él. Murieron todo lo que me condenaba, todo lo que me culpaba, todo lo que me separaba de Dios, ahí quedó en la cruz. Y cuando Jesús fue sepultado, fueron sepultadas todos esos antecedentes de cosas que hice consciente o inconscientemente. Cuando Jesús resucitó, ese poder de la nueva vida en el Espíritu Santo es la que hoy yo puedo vivir. Por eso es bueno este ejercicio de la confesión. Y de a veces la revisión de decir, bueno, Señor, si recuerdo ciertas cosas que están ahí, y es tu Espíritu que me hace recordar, yo quiero decirte que renuncio a cualquier efecto que eso cause y te pido que anules y canceles, así como anulaste todo lo que me condenaba en la cruz, esto también estaba incluido ahí. Por eso, me gustaría que, si Seba pone la canción de fondo. Hay unos brazos de amor que en esta ¿Sí? noche están abiertos para ti. Sí. Del Padre Ignacio. Ah, está... sí, está... Sí. Bueno, da para mucho. Solamente podemos decir esto. Lo resumo en esto. Lo retomamos la próxima, o sea, la retomamos la próxima. Ahí está. Traigan preguntas para la próxima. Ahí está. Esta queda. Sí, porque si no se nos va. La próxima, Padre Ignacio, arrancamos con el Padre Ignacio, ¿sí? Pero mientras suena esa canción de fondo, yo quiero que una vez más cierre tus ojos. ¿Te acordás? El sacrificio de Jesús, su ofrenda, dice la Biblia que fue hecha una sola vez y para siempre. Y con esa entrega, con ese sacrificio, nos hizo perfectos a todos aquellos que a través de su Espíritu vamos siendo santificados. La idea de santificar es ir dedicando cada área de nuestra vida, aún hasta de nuestros recuerdos. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Jesús dijo, el que me quiere seguir, tiene que renunciar, tiene que negarse a las cosas que estuvo aceptando como normales, y a veces tienen que ver con mentiras, con oscuridad, con esclavitud. A través de Cristo Jesús tenemos perdón, tenemos luz, tenemos verdad para elegir entre lo bueno y lo malo, lo que es luz y lo que es tiniebla. Pero sobre todo tenemos libertad. Y como dice Gálatas 5, tenemos que defender esa libertad y estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Así que suena esa música de fondo. Todos aquellos que hemos creído en Jesús hemos corrido a refugiarnos en sus brazos. De un enemigo que es poderoso, que es engañoso, que es seductor, que oprime, que por un lado ofrece y por otro lado te condena y te culpa. Qué bueno es que nuestro Señor no es así. Él es puro, santo, bueno, perdonador, compasivo. Así que, ¿qué sería terminar en esta noche renunciando a cosas que en esta ocasión el Espíritu de Dios nos trae a la memoria? Quizás cosas, fotos que tenemos en
nuestro recuerdo de cuando éramos niños, cosas que hicimos por ignorancia. Cuando Pablo le escribe, le habla en Hechos, dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia y manda a toda persona en todo lugar a que se arrepienta de sus pecados. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar, que habita bajo la es renunciar a esas cosas para darle lugar a la nueva vida que Dios nos da. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo te invito a que hagas tu oración y después cerramos en oración. Yo le voy a pedir al Fer que haga la oración final. Vengo a reposar en